Y como cada jueves nos vamos a ir a Alemania al encuentro de nuestros colegas de la Deutsche Welle hoy con Thomas Sparrow en este contacto. ¿Cómo estás, Thomas? Un placer saludarte. Buenas tardes para vos. El placer es mío. Una vez más hay que hablar de la amenaza de drones en aeropuertos europeos. Ahora ocurrió en el aeropuerto de Hannover. Contanos un poco. Una vez más, claro, porque este tema no es un tema nuevo ni en Alemania ni en otros países en Europa. El caso quizás más peligroso de todos, que por fortuna fue desactivado, ocurrió en el aeropuerto de Leipzig. Hace apenas unos días. Leipzig queda en el este de Alemania y además es uno de los puntos neurálgicos para el envío de ayudas a Ucrania. Y en ese caso en particular, el dron que fue encontrado tenía explosivos. Vuelvo y digo, por fortuna pudieron desactivar el dron antes de que explotara, pero este caso, como también el caso de Hannover, demuestra que el reto en temas de seguridad que afrontan las autoridades, no solo en Alemania, sino en general en la Unión Europea cuando se trata de drones, es un tema creciente y que está necesitando también de una operación, de una medida más coordinada de parte de las autoridades de los diferentes países. Ahora, reconstruyendo un poco estos dos casos para tomarlos como referencia, Tomás, estamos hablando de drones que en principio partieron de territorio alemán, o hay una sospecha de que son drones que entraron desde afuera del territorio alemán. Eso es algo que todavía no se sabe necesariamente y que es materia de investigación. De hecho, por ejemplo, en el último caso del dron que menciono en Leipzig, las autoridades dicen haber encontrado pruebas de ADN y con esas pruebas de ADN van a empezar a verificar de qué se trata potencialmente. Lo que políticos alemanes están diciendo, el gobierno es mucho más cauteloso, pero lo que se escucha de parlamentarios, por ejemplo, es que las sospechas principales apuntan a Rusia. Eso tiene que ver, por un lado, con que es uno de las formas, digamos, en que Rusia ataca de forma híbrida a los países europeos que apoyan a Ucrania. Segundo, que en este caso el dron con explosivos en Leipzig estaba muy cerca de un avión Antonov de Ucrania. Y tercero, lo que ya mencionaba, que el aeropuerto en Leipzig es clave para Alemania, pero también para la OTAN, como un centro neurálgico de ese apoyo a Ucrania. Entonces, de ahí que los políticos alemanes estén apuntando a Rusia. El gobierno ruso, a través de la embajada aquí en Berlín, desmintió haber tenido nada que ver con el tema del dron en Leipzig cargado de explosivos. Te hago una última pregunta, Tomás, porque esto se da en el contexto de información que está circulando con bastante fuerza. No recuerdo ahora qué organismo de inteligencia se había atribuido esta información de que había una hipótesis, creo que era el propio de Estados Unidos que lo planteaba, hipótesis cada vez más fuerte de que Rusia podría tratar de realizar algún tipo de ataque en algún país de la OTAN para poner a prueba la fortaleza de justamente la Alianza Atlántica. ¿Esto es visto desde allí, desde Alemania y desde Europa, como efectivamente una hipótesis cada vez más verosímil? Sobre todo cuando se trata de lo que los jefes de gobierno en distintos países hablan como una guerra híbrida, es decir, no necesariamente una invasión como ocurrió en Ucrania, sino ataques de diferentes maneras que pueden incluir sabotaje, ciberespionaje, operaciones encubiertas, también operaciones de desinformación, que es algo que se está viendo también en Alemania en este momento y que forma parte de esa lista, digamos, de operaciones que según las entidades de inteligencia en Alemania y en otras partes de Europa son típicas de Rusia. Y de hecho ese es un punto importante también para mencionar, porque justo en estos días Alemania modificó, reformó sus sistemas de inteligencia para darles precisamente más poderes para que puedan actuar contra este tipo de operaciones híbridas, de guerra híbrida. El ministro del Interior alemán dice que Alemania es un blanco diario de guerra híbrida cuando se trata de sabotaje, ciberespionaje, en fin. Entonces, de ahí que se esté poniendo en marcha una operación bastante grande de defensa, tanto desde la perspectiva alemana como en términos de la Unión Europea, para fortalecerse, primero en cuanto a la defensa de drones, segundo, cuanto a la defensa de los otros temas que menciono, como ciberespionaje, ciberataques, en fin. Entonces, un tema muy importante que domina la agenda política aquí en Alemania y que seguramente también será un tema de discusión cuando los jefes de gobierno se reúnan a nivel europeo para discutir cómo pueden mantener la seguridad o fortalecer incluso la seguridad del continente europeo ante ese tipo de amenazas.
Muchísimas gracias, Tomás. Hasta la próxima. Un abrazo.